bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy José Z, que como de costumbre soy su anfitrión, y este, que es el episodio 213 de Poco Común, donde pues ahora hablaré de un tema o manejaré un tema bastante curioso, un desarrollo de tema que ahorita van a ver y que creo que voy a hacer varios episodios de este tipo, obviamente no todos de seguido, pero pues es como mi nuevo experimento que voy a hacer. Vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, en este episodio retomaré más o menos, seguiré cierta cosa. Lo que pasa es que en este podcast ya muchos se habrán acostumbrado de que suelo hablar temas retro, nostálgicos y todo eso. Pero también debido a que pues me he metido mucho a saber, a investigar, a averiguar. Tengo mucha curiosidad de cómo era la vida en antaño, de cómo han cambiado las cosas, todo eso. He aprendido un poco, así que en forma de aficionado, pero normalmente basándome en fuentes lo más confiables posibles, sobre historia. Entonces, y sobre todo sobre historia moderna, o sea, desde el siglo XX para acá. Entonces, pues más o menos eso me ha dado cierto conocimiento y cierto contexto de cómo han sido las cosas a lo largo de las épocas en los últimos siglos. Entonces, pues un poco así que haciendo uso de más o menos conocimiento que tengo y de mi experiencia y un poco comparando las cosas, pues veremos o vamos a analizar cómo eran las cosas en otras épocas, cómo era la vida regular de la gente de otras épocas. Y empezaremos yéndonos muy atrás, a una época donde prácticamente todos los que estamos aquí, tanto yo como ustedes que están escuchando este podcast, pues no habíamos existido. Es una época muy atrás. Me remontaré a la época de los años 30, 1930, y para no también hay que mencionar que para no hacerlo tan complicado, porque algo complicado de hablar de historia es que dependiendo de qué región estás hablando, hay muchas cosas diferentes, y solo con la globalización las cosas se ven más parecidas actualmente en los diferentes países, pero en antaño las diferencias eran más marcadas entre regiones, entre países. Entonces en este caso me voy a focalizar más que nada en la Ciudad de México. A partir de esa perspectiva, un poco sobre todo en la Ciudad de México, pero también de repente voy a hablar de los alrededores del país de México. Entonces nada más para tenerlo en cuenta, porque ni tengo mucho conocimiento sobre cómo eran las cosas en muchos otros países, y puede que me equivoque. Sobre todo hablando de países de la misma región, hablando de Latinoamérica, porque simplemente no estoy tan familiarizado con la historia local de muchos países, por eso lo voy a hacer. Pero bueno, empecemos. En sí, pues hablar de la vida cotidiana de la gente, no de hechos históricos acá, de que fulanito fue presidente o peleó en tal batalla o en tal fecha se hizo tal cosa. No. Yo quiero ver cómo era la vida de la gente normal, de la gente regular, de la gente que seguramente fueron muchos de nuestros ancestros. Así que
pues empecemos, vamos a hablar de los diferentes aspectos de la vida. Primero empezando con el entorno. En la Ciudad de México de los 30 ya empezaba más o menos a urbanizarse. En esta época la elegí específicamente porque fue precisamente después, ya prácticamente cuando se estaba concluyendo la última guerra que sucedió, que fue la guerra civil de la Revolución Mexicana, donde pues diferentes facciones pues pelearon contra en parte por el poder político, o sea, por hacerse presidentes y por no reconocer a ciertos presidentes que pues de forma muy fraudulenta, muy violenta se hicieron del poder. Y también pues muchos también grupos que estaban peleando más que nada para exigir que los escucharan, que les dieran justicia, porque pues había mucha gente en ese entonces, la mayoría de la gente pues vivía en el campo, dependía del campo, y había muchas injusticias para la gente que trabajaba en el campo. Bueno, hablando de los 30 entonces, pues venimos de esa guerra. Y pues también tenemos un poco el legado de que se empezó ya a modernizar el país, México, pues queramos o no, gracias al gobierno de Porfirio Díaz, quien pues hizo trastos más o menos convenientes, pero también a veces injustos con empresarios, con gobiernos de otros países, para que invirtieran en México e introdujeran tecnologías y pues modernizaran el país, introduciendo el ferrocarril, introduciendo la energía eléctrica, la extracción de petróleo, que pues en ese entonces ya se empezaba a usar. El petróleo ya tenía más importancia por la revolución industrial, las máquinas para la fabricación de diferentes cosas y los vehículos automotores que usaban pues combustibles basados en petróleo, pues empezó a ganar importancia el petróleo, y pues y también pues la educación está empezando a mejorar, empezando a estar un poquito más disponible para la gente un poco más común. Digo un poco más común porque pues en este entonces todavía la mayoría de la gente era muy analfabeta en los años 30. Mucha gente, la mayoría de la gente vivía del campo, de cultivar, de criar pues ganado y cosas así. Poca gente, algunos eran artesanos, y todavía no era tanta la gente que ya empezaban a contratar, pero todavía no era tanta la gente que trabajaba ya en servicios, en la industria. Entonces, y pues la Ciudad de México en ese entonces tenía un poco de urbanización hacia el centro de la ciudad, lo que le llamamos ahora el centro histórico, y algunas avenidas que ya se habían creado importantes para hacia los afueras de la ciudad, porque la ciudad en ese entonces pues no abarcaba tanto como ahora, estaba muy reducida, llegaba prácticamente era el puro centro histórico, y si acaso hasta la Alameda Central, que pues esa ya estaba construida, y pues el Palacio de Bellas Artes, que todavía estaba en construcción y que de hecho se había detenido la construcción precisamente por la guerra de la Revolución. Aparte de esto, pues la mayoría de la gente, o algunos tantos, vivían en el centro de la ciudad, y otros tantos vivían en lo que ahora conocemos como colonias como Juárez, Guerrero, que están un poco ya más afuera del centro de la ciudad, pero que donde se llegaron a construir pues todavía llegamos a ver
edificios, mansiones que son de antaño, de principios de siglo. Entonces, pues hasta ahí llega mucho de la mancha urbana. Y pues ya estaba construida lo que es el Paseo de la Reforma, que pues era una avenida que imitaba pues a la avenida de los Campos Elíseos, allá en Francia. Esta pues conectaba con el con el castillo de Chapultepec. Era más que nada por eso la habían construido. Entonces pues era una de las pocas avenidas importantes que habían construido y que ya estaba. Pero sin embargo, en esta época todavía se veían vestigios de cómo era la ciudad originalmente antes de que llegaran los españoles. ¿Por qué? Porque todavía muchas de las colonias que están en la ciudad todavía estaban en chinampas, estas cuerpos de tierra que se hacían artificialmente sacando lodo, tierra del lago de Texcoco, que es pues el lago que rodeaba la antigua Tenochtitlán. Entonces pues había muchos rumbos que habían sido construidos sobre chinampas, y mucha gente pues se dedicaba al cultivo y al criado de ganado. Entonces pues todavía existían muchos canales y ríos alrededor de la ciudad. La mayoría de la gente, sobre todo la gente pues más humilde, de menores recursos, pues se movían en chinampas, en chalupas, en embarcaciones, en lanchas, alrededor de la ciudad, hasta el centro. De hecho, había canales que llegaban hasta el centro de la ciudad, y era como se movían la mayoría de la gente para llevar mercancías y para moverse entre el centro y las afueras de la ciudad. Sin embargo, también ya empezaban a haber rastros de transporte público. Ya estaban algunas rutas de tranvía eléctrico, que se movían en diferentes rumbos, sobre todo los rumbos más poblados. Por ejemplo, hacia el rumbo de Tlalpan, de la avenida Tlalpan, lo que es hacia Tacuba y Azcapotzalco. Ahí sí y había tranvías, aunque sin embargo no todos los tranvías eran eléctricos. Había tranvías jalados por mulas, o sea, era un vagón al que jalaba una mula. Entonces la mula ahí andaba jalando el vagón, y pues era como se movía la gente entre el centro de la ciudad y los que vivían en las afueras. Esto era pues el entorno de la ciudad, y pues muchos edificios de tabique y todo eso, porque aquí en la Ciudad de México no existió la costumbre de construir edificios de madera. Supongo que en parte tanto por la influencia española como también por el legado pues de los mexicas, de los nahuas, que pues acostumbraron construir la mayoría de los edificios importantes pues de piedra. Entonces pues la mayoría de los edificios se acostumbró de pues construir de tabiques, de cemento, de todo esto. Eran muy pocos las casas que eran completamente de madera. De hecho, las casas tenían sí pisos de madera y todo eso, pero nada más eran así como que lo superficial. En general estaban construidas de piedra. Y bueno, alimento. ¿De qué se alimentaba la gente en ese entonces? Pues la dieta básica que siempre ha sido de mexicano pues es el cultivo de maíz, el maíz, el frijol,
Entonces, pues muchos de los alimentos eran muchos basados en maíz, obviamente tortillas hechas a mano, porque en ese entonces pues no existía la tecnología, las máquinas para hacer, pues simplemente era muy caro construir una máquina, entonces hacer una máquina para hacer tortillas pues era inviable, no salía muy caro, no había forma de que alguien se animara a crear una máquina para hacer tortillas. Entonces todas las tortillas que se comían pues eran hechas a mano y obviamente todos los otras recetas de maíz, tamales y también pues como dije frijoles en diferentes formas. De hecho la carne no era tan consumida por toda la gente, o sea, era un alimento que solo se consumía en fiestas, en momentos especiales o a menos que fueras de la clase alta. Entonces la mayoría de los platillos eran con verduras, eso sí, había frutas, pero por ejemplo no había muchas frutas que hay ahora, por ejemplo melón, sandía, todas esas, que son frutas que vienen de fuera, de otras partes del mundo que no son originarias de América. Ya empezaban a introducir algunas frutas, pero todavía no eran tan difundidas, porque no en muchos lugares los cultivaban. Por ejemplo, los duraznos, los mangos que vienen, duraznos y mangos que vienen de Asia. Los mangos de hecho empezaron a popularizarse ya para este entonces porque pues sobre todo se dieron muy bien en los climas tropicales de aquí de México, pero pues debido al transporte pues sí costaba trabajo traerlos a la Ciudad de México y no había tantos cultivos. Obviamente de siempre hemos tenido aguacate, jitomate, papa, y también cacao, obviamente chocolate, pues eso siempre ha habido, sobre todo porque pues es un cultivo nativo de nuestro país. Entonces pues de hecho en ese entonces las bebidas de chocolate, de cacao, se hacían, no era como ahora de que agregas polvo al líquido, sino que vendían las tabletas hechas en molde de chocolate donde pues las hacían de cacao y de azúcar y estaban bien gruesas y duras, entonces así las compraban y ya nada más las partían. De hecho estaban como que en molde o la figura estaba ahí, como que marcada en pedazos para que en casa los partieras esas tabletas de chocolate que eran redondas y gruesas y las partías y las metías en agua. Originalmente el chocolate no se consumía con leche, se consumía con agua, más que nada porque pues la leche pues era cara, entonces no muchas familias podían comprar leche, entonces la mayoría de las familias consumían agua. Ya empezaban a haber programas sociales de gobierno que empezaban a distribuir leche barata, pero todavía no era tan generalizado. Entonces pues era muy común que consumiéramos chocolate de barra que lo disolvían en agua y con un instrumento llamado molinillo lo empezaban a darle vueltas para mezclarlo y ya que se hiciera la espuma y pues se mezclara bien y ya una bebida de chocolate. Obviamente también había café. Sí, el café casi desde que lo introdujeron se hizo muy popular y pues siempre desde
la época colonial se ha consumido mucho el café, pero a final de cuentas muchos de los alimentos pues eran a base de verduras, de maíz, de frijol, de arroz también. Y pues todavía pues como la sopa de pasta es un producto sobre todo de la industrialización, pues todavía no era muy común que mucha gente la consumiera. Ya empezaba a producirse, pero todavía era algo no tan común en la dieta de los hogares mexicanos. En vez de sopa de pasta, pues era arroz, eran frijoles, o sea, pero la gran ventaja es que aquí en México, debido a los climas, a la variedad de climas, siempre ha habido buena producción de cultivos, de alimentos. Entonces, aunque sí había, la gente más pobre podía padecer de hambre, en general siempre había más o menos formas de conseguir alimento, o sea, no era tan grave como en otros países. Ahora bien, vivienda, pues la, solo la gente de clase media podía tener acceso ya a casas hechas pues ya de piedra, ya construidas bien con tabiques y todo eso. Así de entrada, y nuevamente en los rumbos más céntricos. En los rumbos más hacia afuera, que apenas estaban empezando a crearse muchas de estas colonias en las afueras, pues habían casas hechas de lámina o de madera, ahí medio improvisadas, y pues muchas veces construidas así que conforme la gente tenía dinero, que eso siempre ha sido la historia de esta ciudad. Muchas de las colonias donde vive la gente de menos recursos, las casas no están bien construidas, sino que son construidas así que improvisadamente, conforme la gente tiene los recursos para pagarla. Entonces había casas que luego nada las dividían con alambre de púas, y y en medio pues una casita ahí de láminas y de madera, y conforme la gente tenía dinero pues empezaba a levantar paredes para una habitación así que grande, que era inicialmente la casa, y a partir de esa habitación grande pues empezaban a agregar los demás cuartos ya para empezar a hacer una casa en forma. Entonces pasaban luego décadas de una familia para que ya tuviera una casa en forma. ¿Qué otra cosa? Vestido. Pues en este entonces pues empezaron ya a entrar la influencia de Estados Unidos, tanto de la tecnología como de las modas. Entonces, aunque todavía mucha gente seguía modas de Europa en la forma de vestir, pues ya, sin embargo, ya empezamos a tener mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, pues esta época donde ya la gente, todavía pues obviamente los hombres trajeados de zapato, de saco, de corbatín, todo eso, los que trabajaban en oficina, o eran de clase alta y de clase media, porque los que trabajaban en campo, pues la mayoría pues vestían ropa de manta, que es una tela pues muy barata de producir, pero también que no está muy procesada, de color amarillento. Entonces la mayoría de la gente que vivía del campo vestía ropa de manta, o sea, calzones de manta, todo de manta. Las mujeres igual. Había todavía algunas que vestían más o menos a la usanza
tradicional mexica del huipil, pues, aunque obviamente un tanto modernizado, que era como un vestido en este caso, pero también de manta. Y ya empezaban a introducirse algunas telas que ya empezaban con la industrialización, con la revolución industrial, empezaban a ser más baratas, como algunas telas de algodón, de lino, y pues solo los vestidos de fiesta de repente traían algunos hilos de colores de adorno, y esto pues por tradiciones antiguas de México, porque en general la mayoría de los colores en la ropa eran colores apagados: verde, lavanda, cian, un poco de rojo, sobre todo grises, negros, azul marino, o sea, colores que eran fácil de producir con materiales naturales, porque pues muchos de los colores más brillantes, más coloridos, no se podían fabricar en ese entonces, porque pues mucho de eso fue resultado de la evolución industrial que se dio con la segunda, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando empezaron a ya salir colores más brillantes y más variedad de colores para las telas y para muchos otros objetos. Entonces en esta época pues la mayoría de los colores eran blancos, azul marino, un poco de rojo, o sea, y ya si traías algún color muy brillante, muy llamativo, como no sé, un púrpura, un amarillo, algo así, era ya como un artículo llamativo de moda, como para agregarle cierto toque de elegancia o sí, de algo que no era único. Aunque gracias a que precisamente a las tradiciones mexicas, toltecas y de todos los pueblos de Mesoamérica, de alguna manera había formas naturales de producir algunos colores que no existían en las prendas que eran fabricadas industrialmente. Entonces, algunas prendas tradicionales traían a veces más colores que las que traían la ropa que usaban en ciudad. Digo, y eso en prendas de fiesta, porque obviamente era un lujo que la gente usara colores en su ropa. Ahora bien, trabajo, pues como decía, ya empezaba la industrialización ya más grande, pero todavía había la mayor parte de la población todavía trabajaba del campo, cultivando, criando ganado, criando animales de granja en general, cultivo de flores, de legumbres, obviamente de maíz y de frijol sobre todo. Era lo que se dedicaba la gran mayoría de la gente, y era pues una minoría la que vivía céntrica en la ciudad, que se dedicaba ya, los más afortunados, ya a trabajos de oficina, sobre todo los que trabajaban para el gobierno o los que ya eran administrativos de alguna fábrica, de alguna industria. Y si no, pues eras obrero de alguna industria, de alguna maquiladora. Había todavía, así que prevalecían mucho los artesanos, que trabajaban algunos artículos que no eran tan fáciles de producir industrialmente, o que eran muy caros comprarlos industrialmente. Todavía pues había, así que, artesanos de varios tipos, y algunos, por ejemplo, utensilios del hogar, como como trastes, como ollas, cosas así, que luego hacían de forma manual,
escobas o cosas así que también se hacían, no sé, con materiales naturales como yute y demás. Pues obviamente para eso estaban los artesanos, pero ya las industrias empezaban a introducir ya artículos más complejos y más baratos, eh, sobre todo textiles, no que eran, empezaban ya las industrias, de metalurgia, de artículos de metal y de otros artículos así, de uso industrial o para uso, más general. Ya empezaban a crecer muchas de estas industrias en nuestro país ya en esa época. Ahora bien, educación, pues la mayoría de la gente de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Entonces, pues nada más, nuevamente como una persona en cada familia era la que más o menos sabía leer, escribir y hacer cuentas matemáticas, pues más que nada para llevar así que las riendas de la casa y administrar el dinero y cosas así. Y o muchas veces tenían conocimientos muy básicos de lectura. eh, y además hay que mencionar que todavía mucha gente, sobre todo en el campo, pues todavía había mucha gente hablando náhuatl. O sea, a veces eran bilingües, hablaban náhuatl y español. Entonces, pues también eso era un poco, complicaba un poco más las cosas porque luego hay veces que no se entendían tanto la gente de la ciudad con el campo y sobre todo porque debido a estas influencias o esta mezcla de idiomas de español y náhuatl, había cierta forma de hablar el español en el campo que se entendía en el campo pero que luego se expresaban de esa forma en la ciudad y como que a veces no se entendía bien la forma de expresarse. Eh, mm, Así que solo la gente que más o menos tenía ya un ingreso más estable, a veces los que ya trabajaban para alguna fábrica, para alguna industria, pues ya eran los que más o menos ya tenían para mandar a los hijos a estudiar y sobre todo a escuelas públicas que empezaron a abrir en esta época alrededor de la ciudad, porque pues antes de esto la mayoría de las escuelas eran privadas y obviamente caras y exclusivas para la gente que tenía recursos. Entonces pues también empezaron ya las escuelas públicas ya a existir y ya a poder estudiar cada vez más gente, pero todavía era para gente sobre todo que tenía más recursos. La gente de campo todavía le costaba mucho trabajo tener acceso a la educación. Ahora bien, entretenimiento, pues ya en esta época ya pues estábamos ya en la revolución industrial. Entonces, y muchas de las tecnologías que ya tenían en Estados Unidos, pues habían llegado acá. Con esto me refiero de que, por ejemplo, o sea, bueno, los niños, pues los típicos juegos tradicionales ahí con cantos y todo eso, algunos juguetes de madera para los que podían pagárselos, porque a final de cuentas tener juguetes era algo, un lujo para la mayoría de los niños y muchas veces los juguetes los improvisaban muchas veces, o sea, con ramitas o con materiales que encontraban en el campo. Eh, pero la gente, por ejemplo, ya salía a pasear a los parques públicos, eso sí, pues así que de acceso para toda la gente. Y había como que, de hecho, eran los lugares propicios para el cortejo porque pues era muy formal, muy,
muy pudoroso la forma de acercarse entre hombres y mujeres. Entonces pues para eso se usaba mucho el salir a los parques, así que a darse la vuelta en el parque, caminando, literalmente caminaban dando la vuelta al parque y se volteaban a ver y se saludaban y cosas así. Y eso se lo estoy diciendo porque más o menos escuché relatos de mis abuelos, de sus experiencias, de cómo se conocieron y todo eso. Entonces por eso es que más o menos, entonces sí, se dan sus vueltas y todo eso. Por cierto, bueno, ahorita lo menciono. Ya había cines, ya empezaban a haber cines, ya había cinematógrafos, entonces empezaban a abrir las primeras salas de cine, pero sobre todo había espectáculos de carpa, o sea, tanto circos, pero sobre todo espectáculos de carpa donde pues se presentaban cantantes, comediantes y todo eso. De hecho, de ahí surgió Cantinflas, era un artista de carpa, de esos que cantaban, bailaban y hacían reír y todo eso. Pues era muy común. Obviamente también había teatros, que ya para algo más formal. Y pues espectáculos un tanto más refinados, como orquestas y todo eso, pero también había espectáculos para un público más en general en algunos parques que tenían kiosco, donde pues las orquestas a veces salían a tocar en esos kioscos, a amenizar el ambiente, tocando su música. Obviamente la mayoría de la gente sí que quería escuchar música, era pues música en vivo, o sea, conjuntos que iban a tocar. Aunque ya empezaban a introducirse las nuevas tecnologías, sobre todo de grabación de sonido, o de reproducción de sonido, de música sobre todo, ya empezaban a introducir los fonógrafos, el de Edison, el de cilindros, pero también los de discos, que eran, no me acuerdo de qué material eran, pero eran grandes y pesados esos discos. Empezaban a introducirlos. Obviamente la gente que con más recursos tenía esos aparatos, pero sin embargo luego la gente de bajos recursos a veces se la ingeniaba. Y por ejemplo, y esto yo lo sé porque por relatos de la familia de mi mamá, que luego juntaban dinero y de alguna manera se hacían un aparato y luego lo rentaban para amenizar las fiestas. Entonces era una forma como que de hacer disponible esa tecnología. Pero también de aquí viene esta tradición que todavía mantienen viva de los organilleros, que eran estas cajas musicales por medio de viento y una manivela, que tenían como que unos cilindros que traían la melodía. Entonces pues al girar la manivela reproducía una melodía musical. Entonces pues eran los que nuevamente ponían la música en espacios públicos como en los parques y así otros lugares. Y pues a mucha gente le gustaba eso, eran muy populares. Y todo eso surgieron en esta época, estos organilleros. Pero sí, o sea, eran las opciones que había de entretenimiento. Culturalmente, pues, como a final de cuentas siempre ha habido cierta influencia de Estados Unidos, pues empezaban a ya meterse algunas modas de Estados Unidos, pero siempre como que los mexicanos nos tendemos a adaptar a nuestra forma. Entonces sí, no tardaba mucho en llegar modas sobre todo de formas de vestir, de formas
de ser, de pensar. Y aunque todavía había mucha conexión y mucha influencia de Europa. De hecho, hablando culturalmente, he de decir que pues siempre ha habido cierta inmigración de otros países a México. eh, entonces siempre ha habido oleadas de diferentes regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, de repente llegaban españoles a hacer negocios, franceses hicieron negocios acá, pusieron creo que pastelerías y no me acuerdo qué otras cosas, panaderías, cosas así, tiendas de ropa, sí ya me acuerdo. Y también los de la gente de Estados Unidos pues traía su tecnología, pero también pues traían sus recursos y sobre todo comerciantes que traían productos de Estados Unidos, productos manufacturados, sobre todo ropas o algunos bienes para el hogar y cosas así. Entonces pues hubo mucha influencia y sin embargo aparte también hubo inmigración de otras regiones del mundo. Siempre como que así que no eran tan visibles, pero siempre ha habido cierta inmigración china. Entonces de hecho, hubo algunos barrios de chinos y algo que se empezó a popularizar con el tiempo fueron los cafés de chinos, que eran pues unos cafés que servían pues comida normal, o sea, sopa, guisado y todo esto, pero están decorados o construidos de cierta forma que los hacía distinguir, y sobre todo el tipo de pan que vendían en esos cafés de chinos. Era un pan muy característico de esas cafeterías de chinos que solo se conseguía ahí. También había un poco de inmigración de japoneses, aunque aquí en la Ciudad de México no fue tan grande. Llegaron también de Asia, de Medio Oriente, por ejemplo libaneses, sobre todo. Entonces también hubo un poco de esa influencia de esos países, porque sí hubo más o menos cantidad de gente que vino de varias de esas regiones del mundo. Eh, Ahora de transporte, pues prácticamente ya hablé. Sí, ya me acordé. De los tranvías, de los carruajes, pero sin embargo ya estaban empezando a introducir los autos. Ya había autos circulando al lado de los carruajes en la Ciudad de México, y tranvías obviamente, como dije, pero también los tranvías de mulas, y aparte las embarcaciones que había dicho en los canales, que todavía había muchos alrededor de la ciudad. Eh, y pues la vida diaria en general de la gente en la Ciudad de México pues era todavía está muy centrada en el trabajo. Pues no había mucho tiempo para tiempo libre, eso como solía ser, solo la gente de mayores recursos tenían el tiempo para dedicarlo a otra cosa que no fuera el trabajo. La gente que trabaja en el campo pues sí era muy pesado, poco tiempo para otras actividades. Sin embargo, lo que siempre hacía espacio para esparcimiento y para sociabilización era la religión. Las iglesias, que siempre pues todas estas celebraciones de la iglesia católica a lo largo del año, y que había pues eso sí, iglesias en todo a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces siempre pues las iglesias eran las que se encargaban muchas veces de pues dirigir las fiestas patronales y las fiestas de a lo largo del año,
sobre todo patronales o de santos, porque cada iglesia pues está dedicada a algún santo y a lo largo del año ahí se festejan los santos de diferentes en cada día del año. Entonces, cuando caía la fecha del santo de la iglesia, pues se conmemoraba y se hacía una fiesta y una verbena donde pues iban a aquellos, ya había ferias, por cierto, entre entretenimientos había ferias errantes y espectáculos de variedad, o sea, aparte de las carpas, iban estas ferias que llevaban juegos de destreza, como aventar la moneda, rayuela, atinarle a las botellas, cosas así, juegos sencillos de destreza, en estas ferias. Creo que también había carruseles, empezaban a haber carruseles improvisados, pero sobre todo puestos de chucherías y de alimentos en estas, cuando había estas, fiestas de las iglesias, se ponían afuera de las iglesias y hacía todo un festejo, se hacía una misa especial y todo eso. Y pues la gente que nuevamente no pues se dedicaba todo el día al trabajar, pues era su día de esparcimiento, donde pues iban con el pretexto de festejar lo religioso, pues iban a estas ferias a dar la vuelta, a esparcirse, a convivir, y pues lo poco que juntaban a veces pues podían gastarlo. Obviamente entre los esparcimientos también pues había la bebida alcohólica, entonces no faltaban que vendieran bebidas alcohólicas, dependiendo de qué estrato social eras. Podía ser tequila, cerveza, vino, y ya los de la clase más baja, más del pueblo, pues era el pulque, las pulquerías, esas abundaban a lo largo y ancho de la ciudad, y era pues el tipo de establecimientos que para México eran pues el equivalente a los bares o las cantinas, las pulquerías, donde la gente común pues a bajo costo pues podía beber esta bebida alcohólica, que era precisamente el pulque que está hecho de agave, del mismo agave del que se hace el tequila, pero en este caso no se añeja tanto ni se procesa tanto, como ni se destila pues como el tequila, sino que el pulque es más como que es el producto más puro, más natural del agave, pero también alcohólico, y ahí pues se hacen los curados, los famosos curados de pulque, que se trata de pulque mezclado con alguna otra fruta o verdura, con diferentes frutas lo mezclaban y le daban diferentes sabores. Entonces pues era muy común las pulquerías, la bebida del pueblo era el pulque. Y pues sí, esto era lo que había en ese entonces, una vida más de campo, y ya un poco y empezamos a insertar en la industrialización, y esto fue pues antes fue cuando creo que empezaron ya a finales de los 30 a ver lo que era pues la industria cinematográfica aquí en México, las primeras películas producidas aquí en México, de las cuales se han perdido muchas, pero hay unas cuantas que son muy mencionadas, de las películas más viejas del cine mexicano. También ya en este entonces habrá que mencionar que también pues ya empezaban a ver los primeros vuelos comerciales de aviones en la Ciudad de México.
De hecho ya aquí ya había un aeropuerto, se abrió el aeropuerto que es el mismo aeropuerto que ha seguido funcionando hasta nuestra fecha. Ese mismo lugar, es ese mismo aeropuerto donde pues se designó para desde entonces los primeros vuelos, los primeros aviones de hélice, que pues primero era más que nada un espectáculo, se usaba y sobre todo se usaban para uso militar y para eso industrial los aviones, porque de hecho hubo una empresa que se dedicó a tomar fotos aéreas de la ciudad precisamente para el desarrollo de, de la urbanístico de la ciudad, la planeación de la ciudad, para cómo construir las calles y hacer mapas y planos de la ciudad. Se tomaban fotos aéreas. Entonces sí, o sea, es mucho de lo que muchas veces la tecnología que nos llegó, sobre todo de Estados Unidos, pero también de convenios con Inglaterra, que en cierta medida metió también parte de su tecnología a nuestro país. Entonces, pues así que más o menos estuvimos un poquito atrás en cuanto a tecnología, muy cercanos a Estados Unidos e Inglaterra. Y bueno, pues así que un panorama de cómo era la vida en los años 30 aquí en la Ciudad de México. Espero que les haya interesado todo esto. Y más o menos así que hago más o menos correlación de lo que he leído en libros, de lo que se cuenta en relatos y sobre todo de lo que hay hay filmaciones de esa época que se han rescatado de diferentes rumbos de la ciudad, de cómo se ve la gente, películas de diferentes calles de la ciudad, y ahí es donde me he dado cuenta cómo se ve la gente, cómo se veía la gente, cómo andaba la gente en ese entonces. Y además de que pues yo siempre he estado interesado en escuchar relatos de cómo eran las diferentes calles de la ciudad, de cómo fueron evolucionando. Entonces por eso es que puedo así que hacer un retrato en época de cómo era la ciudad en diferentes épocas del siglo XX, porque de alguna manera pues he visto toda esa documentación y todos esos relatos de todas estas épocas. Bueno, ya con esto pues cerramos pues su cápsula del tiempo en podcast de este episodio 213 de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Bueno, y esto ha sido pues el episodio 213 de Poco Común, un tanto inusual, un tanto más formal, menos geek, pero a final de cuentas de un tema que también me apasiona, que es la historia, y hablar pues de mi ciudad, de la Ciudad de México, que pues la verdad tengo mucho aprecio por ella y me interesa mucho saber y compartir cómo se ha desarrollado y cómo es mi ciudad. Entonces pues con esto les comparto un tanto de esto. Bueno, pues gracias a todos los que escucharon, streamearon, descargaron este audio. Muchas gracias, y pues les recuerdo que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o sea, en sus plataformas favoritas para escucharlo los martes en la noche. También está disponible en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y likes. Y la versión en vídeo que está disponible los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí están pues la versión en vídeo de este podcast. También
pues recordarles que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encode. Busquen la podcastería y Encode en Facebook, podcastería y Encode en Facebook, donde pueden encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis medios de contacto, Source Z en Facebook, donde notifico y publico lo que voy así que publicando cada semana. Ahí pueden dejar sus comentarios, Source Z en Facebook. Y también tengo mi Discord, que también es Source Z, donde pues pueden entrar en comunicación más directa conmigo y también ver algunas notificaciones que tengo. También pues les recuerdo que tengo streams en vivo que son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. en mi canal de Twitch, que es Source Z, pero escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers. Muchos lo leen en Twitch. En Twitch busquen Sorcerers Z o Sorcerers, donde pues los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México pueden acompañarme en vivo para pues platicar directamente conmigo y pues ver cómo juego los diferentes juegos, tanto retro como algunos más recientes. Y por último, pues agradecerle a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, que fue sobre Rilakkuma Kaoru, esta serie de stop motion japonesa. Rilakkuma Kaoru, en el episodio anterior, pues que dejaron su like Yuki Soto y los de Life Anime Bo Podcast en iVoox. Muchas gracias por sus likes. Y Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook. Muchas gracias. Y pues ya con esto pues voy cerrando este episodio 213 de Poco Común. Gracias por haberme acompañado, por haberlo escuchado, y pues nos estaremos viendo hasta el próximo. Cuídense.